¿Sí? Bien. Bueno, entonces continuamos con esta corrección del primer global desde la pregunta número 9. Esta pregunta me hablaba de la médula, ¿sí? Un componente del sistema nervioso central, y me decía cuáles de las siguientes opciones tenía que ver con los nervios que se conectan con ella y la función que cumple. Esta es una pregunta que hicieron también en la primera instancia del ingreso de este año, ¿sí? O sea que generalmente, y se viene repitiendo como un modelo similar, no quiere decir que este año tenga que estar sí o sí, pero en donde me preguntan o las vías aferentes o las vías eferentes o la composición de la médula, cómo está distribuida, ¿sí? Que serían como los datos más importantes de este tema, ¿sí? Por eso se los hemos puesto. La primera opción era la que estaba correcta porque me decía que los ganglios de la raíz dorsal, dice, de los nervios espinales, contienen los cuerpos celulares de neuronas aferentes que se conectan con la médula espinal. Recuerden que los ganglios de la raíz dorsal, yo le llamo ganglio al conjunto de cuerpos neuronales que están por fuera del sistema nervioso central. Y la diferencia entre los ganglios y estos núcleos es que existían núcleos de neuronas motoras en el interior de la médula, que es lo que forma la sustancia gris, incluso no solo los cuerpos de las neuronas motoras, sino de algunas células de la glía. Pero en las astas sensitivas yo encuentro interneuronas o encuentro células de la glía, pero no encuentro el cuerpo de la neurona sensitiva porque está por fuera del sistema nervioso central. Por eso se ubica en los ganglios de la raíz dorsal, que es toda una cadenita de ganglios que está alrededor de la médula en la parte dorsal, justamente por eso lleva ese nombre. En la B me decía, la sustancia blanca posee forma de mariposa y se encuentra en la porción central de la médula, con ella se conectan los axones, bueno, todo lo demás está bien, pero me está diciendo que la sustancia blanca tiene una forma de mariposa y la sustancia blanca es la que está por fuera, la que tiene esa forma de mariposa o de H, que también la describen así, es la sustancia gris que está en el centro. En la C me dice su sustancia blanca está formada fundamentalmente por interneuronas y cuerpos celulares de las neuronas motoras, que es lo que acabamos de decir de la sustancia gris, en esta forma o estructura en H o en mariposa. La sustancia blanca son vías, o sea, son axones, quiere decir que son prolongaciones de las vías neuronales y no los cuerpos. Y la D me dice que la médula tiene 31 pares de nervios espinales, lo cual es correcto, pero después me dice que hay algunos motores, otros sensitivos y otros mixtos, y todos los nervios que salen desde la médula son mixtos. Los nervios craneales sí, algunos son motores, otros son sensitivos, otros son mixtos, algunos llevan fibras del sistema nervioso autónomo, pero en el caso de los nervios espinales son todos mixtos, o sea, todos tienen una vía sensitiva y una motora simultáneamente. Por eso esa opción también estaba mal. En la pregunta 10, me decía que existen diferentes modelos que explican cómo ocurre la especiación. Y me dice, ¿cuál de los siguientes procesos me hace referencia a una especiación de tipo cuántica? Esta también es una pregunta de ingreso, pero no de este año, sino del anterior, del 2020. Recuerden que la especiación cuántica era aquella especiación que tenía en cuenta este momento, digamos, esta aparición drástica o repentina, que tenía que ver o estaba asociado sí, con algún evento estrambótico, como tipo la especiación por poliploidía, que es algo raro, porque generalmente la especiación se da por separación de especies, y esto es como juntar especies, o sea, que es un fenómeno raro. Y si es por separación de especies, generalmente dependía de la deriva genética y no de la selección natural, porque justamente su implantación era drástica, ¿sí? Entonces tenía como un impacto rápido en la modificación del reservorio génico de esa especie. Y ahí nos dice que cuando se produce un cambio drástico en la composición genética, se establece en forma súbita el aislamiento reproductivo, bueno, lo que define justamente la especiación de tipo cuántica, para diferenciarla, lógicamente, de las especiaciones que lleva un tiempo, digamos, implantar este cambio y son fijos por la selección. ¿Qué es lo que más o menos nos hace un rastreo de las otras opciones? Por ejemplo, la B me dice, cuando se produce apareamiento preferencial de una población polimórfica en la que coexisten dos variantes de alguna característica, la misma puede separarse en dos poblaciones o especies diferentes. ¿De qué me está hablando esto? ¿De qué tipo de especiación? En esta opción, digamos, en la opción B. Tengo que correr.
¿Qué tipo de especiación es? Simpátrica. Exacto, simpátrica, porque ocurre justamente, fíjense, en el mismo territorio. Está hablando como que dos poblaciones diferentes, pero como me está definiendo, en realidad me está hablando del mismo territorio, ¿sí? La C, en cambio, ¿a qué hace referencia? Sí, dice cuando dos poblaciones de la misma especie, aunque distintas genéticamente, habitan en territorios contiguos. ¿A qué hace referencia? Parapática. Bien, parapátrica. Y la otra, si me habla de una barrera, Alopática. perfecto. O sea que me está haciendo todas las otras descripciones de los otros tipos de especiación, pero que no tienen que ver con la especiación de tipo cuántica. Son todas definiciones correctas, no tienen error con respecto al otro, sino que la búsqueda era hacia la especiación de tipo cuántica. ¿Sí? O sea, tenían que saber diferenciar cuál era de aparición drástica y cuál no. La primera que me dice que es un cambio drástico en la composición me está hablando justamente de un proceso de especiación a través de mecanismos, como yo les decía recién, como similares a la implantación de un proceso de deriva genética, o sea, lo que llamábamos peripátrica, ¿sí? Que era la única que era cuántica junto con la de poliploidía. Bien, 11. Esta también es una pregunta del 2020. Vieron que es como un respirito, porque siempre hay consignas como tan largas que encontrarnos con una consigna tan cortita, pero bueno, puede pasar. Así, es raro, pero puede pasar. Esta también estuvo en la segunda instancia del ingreso 2020. Y me dice, uno de los resultados de la coevolución, de la selección natural es la coevolución. Defina este proceso, o sea, tiene que ver con qué es la coevolución. La opción correcta que era la C, porque la coevolución es cuando, si bien existe un mutualismo entre ambas especies, ese mutualismo me posibilita que exista un proceso de coevolución simultáneo. O sea, no solo yo tengo dos especies que habitan y se ayudan entre ellas simultáneamente, sino que genera una fuerza selectiva, o sea, por selección natural, para presionar sobre la otra. Que esto sucede generalmente en los mutualismos y más a largo plazo o obligatorios, porque inevitablemente van evolucionando juntas para condicionar que este tipo de especiación, o sea, de este tipo de unión se prolongue en el tiempo. Es lo que le sucede a las especies que forman una micorriza o a las que forman un líquen, ¿sí? Tienen este mismo proceso de coevolución, pero hay algunas que no tienen un mutualismo obligatorio, como por ejemplo una flor y un polinizador, pero también pueden llevar a cabo un proceso de coevolución, aunque no haya un mutualismo obligatorio, porque no es que obligatoriamente una sola flor sea el alimento de una sola especie, pero bueno, se pueden ir condicionando y por eso determinadas flores tienen una anatomía específica, no sé, para el ave que la consume o el insecto que la consume. Los olores de las flores, los colores llamativos y todo eso tienen que ver con la atracción animal y también es un proceso de coevolución. La primera me dice cuando las poblaciones de dos especies que viven separadas seleccionan las mismas características. Yo estoy hablando de un proceso de paralelismo. Si me dice que viven separadas y no me da otra referencia, o sea, lo único que puedo pensar es un paralelismo. Es más, me habla de dos especies distintas, separadas, no me habla de un ancestro en común, y acuérdense que el paralelismo podía tener uno, pero podía ser lejano. No, no hacía falta que fuera cercano el ancestro en común de esas dos especies. En B me dice, cuando los individuos de la misma especie se diferencian tanto en un mismo ambiente que constituyen especies diferentes, otra vez estamos hablando del proceso de especiación de tipo simpátrica, o sea que se da en el mismo territorio. Y en la D me dice, cuando las poblaciones de una misma especie son sometidas a presiones selectivas diferentes y evolucionan por separado en el transcurso del tiempo, en esto estamos hablando de un proceso de evolución divergente, que termina separándome dos especies que venían de un ancestro en común, pero la presión distinta hizo que se diferenciaban, como puede ser, no sé, una ballena, un delfín con respecto a los otros mamíferos, o como puede ser de forma menos drástica, no sé, el oso panda o el oso pardo del oso polar. O sea, igual se diferenciaron por presiones ambientales diferentes. En la 12 dice, después de la publicación del origen de las especies, las similitudes entre los organismos fueron interpretadas desde una perspectiva biológica y muchas evidenciaron un origen ancestral común. Respecto a los términos homologías y analogías, ¿qué es correcto marcar? ¿Sí? De acuerdo a las homologías y analogías. La A me dice, las aletas de una ballena son análogas con respecto a los miembros mamíferos. No, habíamos dicho que si tienen un ancestro en común,
pero se diferenciaron en su anatomía, se llaman homologías y no analogías. La B me dice que la aleta de la ballena y la de los peces reflejan adaptaciones a ambientes similares, bien, pero me dice que compartieron un ancestro muy cercano. No, si hubieran compartido un ancestro muy cercano, estaría hablando de una homología, en la cual la característica, encima de compartir un ancestro en común, tiene la misma función. Bueno, como la pata de un caballo o de un burro, igual sigue siendo homología, pero si yo me fijo en los dos, justamente el patrón estructural es distinto porque no comparten un ancestro cercano. Que tienen un ancestro, y sí, son los dos vertebrados, pero no es cercano. A eso se hace referencia cuando yo hago la comparación de homología y analogía. Cuando no es cercano, quiere decir que no tienen un ancestro inmediato, en el cual yo puedo pensar que derivaron en algún, o sea, que la presión ambiental fue la que sometió a que la característica se parezca y no la genética de tener un ancestro común cercano. La C me dice, las alas del murciélago son parecidas estructuralmente con la mayor, o sea, con la de las aves, y por eso se clasifican acá. No, primero, estructuralmente no son parecidas, solo son parecidas externamente y con su función, y además no comparten un ancestro cercano directo, ya que uno es un ave y el otro es un mamífero, y por ende no están en la misma clase. Ojo con esto igual, porque cuando hablamos de homologías, depende a quién lo acerco, y si ustedes se fijan en el dibujito de homologías de evolución, les sale el ala de un ave, en comparación con un patrón estructural también, o de un ala de un murciélago, o de la pata de un caballo, o lo que fuera. Hay un ancestro común, pero es más cercano entre los mamíferos y en segunda medida entre un ave y después de un reptil. O sea, depende con quién lo compare. Esa imagen que ustedes tienen en Curtis es una comparación del miembro superior de tetrápodos. Entonces, claro, si estoy hablando de tetrápodos, me puedo comparar anfibios con reptiles, con aves y mamíferos que van a ser más cercanos que con los peces, por ejemplo. Que el ancestro común de todos tendría que ser un vertebrado. ¿Sí? Ahora, si yo comparo, qué sé yo, en características entre amniotas, entre tetrápodos amniotas, tendría que ya excluir los anfibios y comparar solo entre reptiles, aves y mamíferos. O sea, depende de la comparación que yo haga, ¿sí? Pero lo que no es real es que tenga tanto parecido estructural, sí de acuerdo a los tetrápodos, pero de última, si tenían dudas con eso, porque lo habían visto en el dibujito y uno dice, bueno, pero pará, no es un ave, pero tiene un patrón óseo similar, no está incluido en la clase aves, eso seguro, porque saben que los murciélagos son mamíferos. Bueno, y la última dice, las estructuras homólogas tienen relación filogenética, que es completamente correcto, pues justamente por eso son homologías, porque comparten un ancestro en común. Así que a repasar el cuadrito, si no lo tenían claro, con los ejemplos también que les salen, que generalmente se les suelen tomar mucho, pues son los ejemplos que salen en Curtis. Diferenciar homología de analogía y los tipos de analogías también. La 13 me hablaba de la fiebre, que es un mecanismo que utiliza de defensa el organismo, modificando la temperatura basal, o sea, de nuestro termostato, del hipotálamo, y me habla de acuerdo al mecanismo cuál sería la opción correcta. La primera me dice que es un mal funcionamiento del hipotálamo. No hay un mal funcionamiento del hipotálamo. El hipotálamo regula una temperatura distinta porque quiere alterar el metabolismo de los microorganismos, modificar su supervivencia y por eso altera la temperatura, pero no es que esté fallando. Y además me dice la presencia de pirógenos endógenos producidos por sustancias microbianas. Las sustancias microbianas no producen pirógenos endógenos. Acuérdense el grafiquito que tenían, que esto es muy importante, cómo se va activando cada uno. Siempre el microorganismo lo que libera, como viene desde afuera, es un pirógeno exógeno, y el endógeno es el liberado por las propias células. ¿Sí? O sea que ahí eso también tiene dos cosas mal esta opción. La B me dice las prostaglandinas son liberadas por las células del sistema inmune y las células de Kupffer y son estimuladas por sustancias como algunos antipiréticos como la aspirina. Primero, las prostaglandinas, si nos fijamos, son liberadas por el área preóptica del hipotálamo. No son liberadas, ¿sí?, por las células del sistema inmune, porque las células del sistema inmune liberan pirógenos endógenos y no prostaglandinas. Pero además me está diciendo que son estimuladas por sustancias como algunos antipiréticos. Los antipiréticos van en contra de la fiebre. Si la prostaglandina aumenta la fiebre, el antipirético tiene que hacer lo contrario. Si estimula obviamente las prostaglandinas, entonces llevaría a un aumento y subiría la fiebre en vez de bajarla.
La C es la que está correcta, ya que me dice que el reajuste de la temperatura se inicia por la presencia de pirógenos endógenos producidos por el sistema inmune y que actúan sobre el área preóptica del hipotálamo, fíjense, actúan sobre el área preóptica, que es la que libera después las prostaglandinas, o sea que es correcta la redacción de esta opción. Y en la D está todo bien con respecto al shock térmico, pero me está hablando de un límite de temperatura de 40 grados, y 40 grados como un límite ya superior en donde yo empiezo a preocuparme, y obviamente empiezo a utilizar medidas, digamos, de enfriamiento de la piel y todo, pero el shock térmico lo puedo nombrar como más de 42 grados, no 40, ¿sí? Así que este era el dato que, de acuerdo a Curtis, es lo que estaba incorrecto. 14. Me dice, el dominio de bacteria está formado por procariotas. Con respecto a este, marque la opción verdadera. En la A, ¿qué está mal? Anaena viriabilis no es una proteobacteria. Bien, perfecto. Dentro del grupo de las proteobacterias yo tengo incluida a todas las demás menos Anabaena. Es importante la clasificación de cada uno de estos, digamos, de estos linajes, sobre todo los que les hemos marcado como más importantes, pues se los toma más la Facu, que hay ejemplos en el cuadrito, en el apunte de clase, sobre todo, por ejemplo, acá las proteobacterias son mucho más tomados Helicobacter pylori, Escherichia coli, como características de cada una, pero los ejemplos que salen en el cuadrito, este cuadrito que tiene así en el cuadernillo, es importante, ¿sí? Que lo estudien y que lo tengan presente, ¿sí? Fíjense que dentro del grupo de las proteobacterias está Rhizobium, está Nitrosoma, Escherichia coli, Helicobacter pylori, pero no está Anabaena, ¿sí? Y de este grupito, bueno, vieron que tenían un esquemita acá de los grupos principales, pues por ejemplo acá dentro de Bacillus tiene una Bacillus anthracis, pero los Clostridium también son importantes y por eso les hemos marcado a 3. Repasen cada uno de los ejemplos que está acá descrito y tengan ejemplos presentes de cada uno de los grupos dentro de las bacterias que les hemos nombrado en el cuadrito del apunte de clase, que también son bastante preguntadas. En B me dice que dentro de las actinobacterias se encuentra Mycobacterium tuberculosis, unos bacilos anaerobios y delgados que producen tuberculosis. Bueno, creo que acá no está, sí, sí está. Sí es verdad que Mycobacterium tuberculosis forma parte de las actinobacterias, pero lógicamente estos organismos van a ser aerobios si viven adentro de los alveolos. O sea, imagínense si serían anaerobios, ¿cómo podrían vivir dentro del pulmón? Que es en donde causan justamente su mal, dentro de los alveolos. Así que está bien la descripción de esta bacteria, pero no está bien que diga que son anaerobios. En C me dice que Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en la flora intestinal, bien, de mamíferos y otros animales, pero dice con forma de coco. Creo que es histórica la forma de la Escherichia coli, pues la venimos viendo desde las primeras imágenes en célula, cuando vimos célula procariota, y siempre la veo como bacilo. A lo sumo como un coco bacilo, y generalmente de forma doble es un diplo bacilo, pero nunca un coco. Un coco redondito, no. La única correcta era la D, que me decía que Helicobacter pylori era una proteobacteria, que la vimos recién en el cuadrito, tiene forma de curva y forma de bacilo en los tejidos. Esto por ahí nos podía confundir y era una descripción justamente que tiene este cuadrito bien detallado. Y la realidad es que en estos ejemplos, en esta descripción, la facu es bastante específica. Esta también es una pregunta de ingreso, ya les digo, creo que del 2019. 12. ¿Listo? Sí, del 2016, un poquito más vieja, pero específicamente, sí, que me redacten, o sea, de un punto determinado de este cuadro, que es el cuadrito de ejemplos del Curtis, ¿sí? O sea, esta era la descripción de por qué cambiaba la forma. Pues yo el Helicobacter pylori generalmente lo veía como esa curva, como esa forma de vibrio, y de hecho tenía esa forma de curva, pero ojo, porque en los cultivos cambia la forma. Entonces en los tejidos vivos está bien, las imágenes que hemos visto del Helicobacter pylori es bastante característico, de hecho la que sale en el cuadernillo sale con esta forma así, pero bueno, en el cultivo se modifica un poco. ¿Sí? Entonces por ahí yo puedo cultivarlas artificialmente y ver algo que no tenga exactamente la forma de coma, pero en realidad dentro del tejido, si yo lo veo en un tejido vivo, sí lo veo con esa forma específica. 15.
ante una disminución de la glucemia. Si tengo una disminución de la glucemia, quiere decir que tengo una hipoglucemia. Por ende, yo voy a aumentar, lógicamente, la secreción de cualquier hormona que me lleve a la compensación de esto. Si yo tengo una hipoglucemia, voy a buscar una hormona hiperglucemiante. Entonces, de acuerdo a las descripciones que tenemos acá, la A me dice, se producirá el aumento de la secreción de las células de la porción central de la glándula suprarrenal. Yo digo, bueno, me está hablando de la adrenalina, porque es la única que secreta la porción central de la glándula suprarrenal, o sea, la médula. La adrenalina es hiperglucemiante, pero me dice, estimula la conversión de los monosacáridos en un polisacárido de reserva. A ver, puedo convertir a los monosacáridos, pero los tengo que convertir en azúcar para hacer gluconeogénesis. En este caso me está diciendo que lo transforma en un polisacárido de reserva, o sea, el polisacárido de reserva que nosotros conocemos es el glucógeno, y para tener glucógeno, ¿qué tendría que estar haciendo? Glucogenogénesis. ¿Quién hace glucogenogénesis? Solo la insulina. Aparte de eso sería hipoglucemiante y no hiperglucemiante. B. Se producirá un aumento, dice, de la secreción de las células beta de una glándula mixta, liberando un polipéptido de 51 aminoácidos, estimulando el catabolismo del glucógeno. Bueno, a ver, dice, se producirá un aumento de la secreción de las células beta de una glándula mixta. ¿Qué secretan las células beta? ¿Insulina? Insulina, ¿sí? Insulina es la única hormona que no podríamos tener en cuenta en la descripción porque me está diciendo justamente que voy a producir hiperglucemia. Sabemos que la insulina es hipoglucemia, o sea, baja la glucemia. Está bien si yo estimulo el catabolismo del glucógeno, estoy haciendo glucógenolisis, y la glucógenolisis es para liberar glucosa a la sangre, pero eso lo hace el glucógeno y no la insulina. O sea que de última tendría que haber dicho las células alfa, ¿sí? Del páncreas, y no las beta. La C, que era la correcta, me dice se producirá un aumento en la liberación de una hormona esteroidea, la cual es regulada mediante un mecanismo de retroalimentación negativa por otra, conformada por 39 aminoácidos, que genera glucosa a partir de proteínas y lípidos. ¿Qué me está diciendo esto en criollo? Que voy a estimular la liberación de cortisol, que es la hormona esteroidea, regulada a través de la hormona hipofisaria, que ya sabemos que es la ACTH, liberada justamente por un mecanismo de retroalimentación negativo, y que va a producir el proceso de gluconeogénesis, o sea, formación de nueva glucosa a partir de proteínas y a partir de lípidos. Y la última dice, se producirá un aumento en la secreción de las células alfa de una glándula mixta, bueno, de glucagón, por ejemplo, pero me dice, inhibiendo la degradación metabólica del glucógeno. Si inhibo la degradación metabólica del glucógeno, quiere decir que estoy llevando a que se siga acumulando glucógeno, o sea, un mecanismo hipoglucemiante. Es como que estos están como al revés, como rotados para hacerlas incorrectas. Igual la de la insulina nunca sería correcta, digo, pero en la descripción también están rotadas. ¿Se entendió? ¿Les costó esta pregunta? A mí al principio Sí. me había parecido re clara y me enredé sola y la hice mal al final. Bien. Sí, a mí me costó porque se me confundía eso de los aminoácidos. Claro, a mí Bien, también. perfecto. Bueno, eso es importante. Igual, en esta pregunta particular no estaba acentuado ahí el error, sino en otro mecanismo, pero es importante porque por ahí puede ser que me metan justo como error la cantidad o sea, la configuración química. Esta también es una pregunta de ingreso de la primera instancia del 2019, o sea, no de hace mucho. Y suelen jugar mucho con la configuración de las hormonas. Endocrino están todos, chicos. Nos pueden hacer preguntas de endocrino mezcladas con todos los sistemas, y es como que encima sirve para integrar mucho porque las hormonas entran por determinados mecanismos celulares a la célula. Entonces yo no me tengo que olvidar de eso, de cuando hablé de una hormona, por ejemplo, de tipo lipídica o de tipo proteica, qué mecanismo voy a usar. Que son mecanismos que vimos en permeabilidad celular, pero puedo hablar de un transportador activo, pasivo, o que ingrese por difusión. También me pueden hablar de la dominancia en la célula de una determinada organela dependiendo de la sustancia que secreta. Entonces yo digo, bueno, si es una célula que me está secretando una sustancia o una hormona proteica, va a tener abundancia de retículo endoplasmico rugoso, pero si está sintetizando una sustancia lipídica va a tener dominancia del retículo liso. O sea, hacer una integración también con célula. Y bueno, obviamente con la función de cada una de las hormonas, que también tiene que ver con la regulación
A ver, es regulación del organismo, el sistema endocrino y el sistema nervioso, así que puede estar involucrado con cualquier pregunta y suelen hacer integraciones bastante amplias en esta unidad, ¿sí? En esto tenía que ver, si era del mismo endocrino, con el mecanismo que utilizaba, que el mecanismo lo especificamos más, el proceso de formación de glucosa o degradación en digestivo, también lo vimos en endocrino, pero en digestivo vimos bien los procesos por los cuales actuaba cada hormona y estaba como integrado esto junto con el contenido de endocrino, pero es muy preguntado endocrino. O sea, yo en los últimos años he visto un montón de preguntas. O sea, si tienen que elegir una unidad para colgar, no cuelguen endocrino. Esa sería como la recomendación. Bueno, el 16 era un problemita genético, esto estuvo en el ingreso de este año, era un problema bastante sencillo, lo que generalmente sucede es que uno con el estrés de examen por ahí trata de dejarla para el final, si no me alcanza el tiempo, hay muchos que ni siquiera alcanzan a resolverlo, si alguno rindió este año por ahí ni se acuerda de lo que le dio porque quizás no llegó ni siquiera a resolverlo, porque yo no tengo una consigna sumamente extensa, sino que hay un tiempo en realizar la cruza que va a, digamos, va a quitarme mucho tiempo, me va a restar tiempo a otros. Pero bueno, si les sobra tiempo y lo dejaron, digamos, para el final y lo pueden meter, genial. Porque no era un problema complicado, era un problema de una cruza de híbrida en el cual se presentaba una característica que era codominante, ni siquiera lo tenía que deducir, porque yo digo, a ver, color negro, blanco, blanco y negro, ya con ese dato que me daban ya sabía que era codominante, pero encima me lo dice la consigna, y el otro gen no tenía ningún tipo de complicación porque me hablaba de orejas largas, orejas cortas y chao. Registramos los datos entonces del problema, los dos alelos para el primer gen que hablaría del color con este fenómeno de codominancia, entonces yo tendría 3 fenotipos distintos y 3 genotipos distintos. Generalmente cuando hablamos de codominancia y cuando hablamos, bueno, de herencia influida por el sexo también, por más de que lo tengan expresado con una letra y un número también, pero en dominancia incompleta también, conviene usar 2 letras distintas para que no se les haga lío, porque justamente nadie domina. Entonces, en la herencia influida por el sexo, que no sé, en la hembra o en el macho domina otra cosa, o en esto, que ninguno de los dos domina, sino que el heterocigota tiene un fenotipo distinto, para clarificar en mi cabeza es mejor usar 2 letras distintas. Después, opción de ustedes y fijarse cómo están las opciones. Igual que acá, a la Dani que hizo el power de esto, se le cantó poner en corta la L, no sé por qué carajo, pero bueno, si las opciones no están dadas con eso, cada uno que use lo que sea. Ahora, si está expresada obviamente con cada una de las letritas, obviamente tengan en cuenta eso, ¿sí? O sea, en las respuestas. Bien, entonces tenemos una cruza, como me dice la situación problemática, de un toro que es heterocigota para ambas características, ya sea con las letras que los hayan expresado, pero tengo que tener un blanco y un negro, y en el caso de las orejas una corta y una larga. Y en el caso de la vaca me decía que tenía, o sea, el pelaje blanco, o sea que ya no tengo duda con eso, porque si hay un fenómeno de combinancia, si es blanco, los dos tienen que decir blanco, y que era heterocigota para el largo de las orejas. Entonces lo que yo hacía era la cruza de estas dos características, ¿sí? Lo represento en el tablero, acá está simplificado en un tablero de 2×4, pero en realidad, porque no tenía la, digamos, la necesidad de expresar los otros dos, pero si lo hicieron el tablero de 16 no hay ningún problema, lo podían hacer con 16, y va a repetir este cuadro 2 veces, ¿sí? Y cuando yo obtengo la proporción de cada uno de estos, si lo expreso sobre 16, porque acá yo voy a tener expresado sobre 8, en el tablero 16 está expresado el doble, para ir en relación con las respuestas, voy a encontrar distintas respuestas que voy a tener que asociar cuál es la correcta de acuerdo a las opciones que tenía, ¿sí? Primero, quiero ver, antes de ver dudas puntuales, ¿resolvieron este ejercicio? ¿Les salió? ¿No les salió? ¿Qué? Por ahí qué confusión generó, no sé. A mí me salió. Bien. ¿Los demás? Yo no alcanzo a hacerlo. Bien. Bueno, eso pasa. ¿Alguien más no alcanzó a hacerlo? No, yo tampoco, yo no alcanzo a hacerlo. Bueno, bien. Entonces les pido, porfa, si bien, a ver,
esto es una realidad. En el examen final, generalmente la pregunta genética siempre nos queda para hacerlo después, pero si llegamos a tener la suerte de que nos sobra tiempo y que tenemos un tiempito y podemos meterlo, estaría bueno que los globales repasen, porque ¿qué es lo que sucede? Uno hace muchos ejercicios de genética cuando estamos cursando genética, y cuando llega la época de globales y la época de, digamos, de repasos finales, generalmente de genética no practican nada, porque como son ejercicios y me están quitando tiempo, y sí, digo, no lo voy a dejar, entonces por ahí si te acuerdas con el tiempo, uno generalmente no lo hace directamente, y dice, bueno, listo, ya está, o sea, me dedico a las otras preguntas. Entonces, porfa, en las correcciones, traten de resolverlo, porque no vaya a ser que les aparezca uno parecido. Yo hay un problema de genética que ya lo van a encontrar en uno de los globales, y yo se los voy a decir, que lo vienen tomando hace 3 o 4 años como, no sé, le cambian un detallito en las opciones, pero les toman el mismo ejercicio. Entonces, no va a ser que tenga la suerte de que encima me tomen uno revoludo y me lleve no tanto tiempo hacerlo y pueda tener también un punto más. Entonces, cuando vamos en la fase de corrección, si no terminaron, si en el tiempo global no lo alcanzaron a hacer, está bien, o sea, prioricen las otras preguntas. Pero cuando terminen y antes de hacer la corrección, traten de resolverlo. A ver si realmente les sale, porque este problema, por ejemplo, no era difícil. O sea, era una cruza de híbrida común, y encima la única dificultad era la codominancia y me lo decía la consigna. Entonces, era una cruza bastante sencilla que podía, digamos, ayudarme a meter un puntito. Cuando había otras preguntas que no sabían, y quizás no le voy a dar vuelta a otras preguntas que no sé, y por ahí puedo meter un punto en genética. Entonces, porfa, háganlo para ver si les sale y pueden chequear los resultados. Las opciones todas daban referencia de combinaciones que no eran con respecto al resultado, entonces por eso estaba mal. Por ejemplo, decía, eran negros y de orejas largas, y yo me fijaba en la combinación y yo digo, no, pero no tengo ninguno negro. O sea, o eran blancos o eran blanco y negro. Bueno, y así en la asociación de cada uno. Bueno, 17, dice, el complejo mayor de histocompatibilidad fue descubierto en ratones y en el ser humano se los llama HLA, que es antígeno leucocitario humano. Bueno, me describe dónde está expuesto, bla, y me dice que diga lo correcto con respecto a este complejo mayor de histocompatibilidad. En la opción A, lo que estaba mal, si bien podría decir que existen 3 tipos, porque existe el de clase 1, clase 2 y clase 3, aunque el de clase 3 nosotros no lo hemos profundizado, pero más allá de eso había un error más grueso en esta opción, que me hablaba de que los genes están en el cromosoma 16, y no solo en el cromosoma 16, sino en el 6, ¿sí? Esto es lo que estaba mal de esta opción. La B está bien porque me dice son un conjunto de proteínas presentes en la superficie celular y generalmente participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T, que está perfecto, es justamente la definición del complejo mayor de histocompatibilidad, y en este estaba invertido el tipo de complejo, como dice, la CPA o células presentadoras de antígeno presentan antígeno a los linfocitos helper a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. No, el helper se une con el 2. Y acá estaba al revés, porque me dice la CPA presentan los antígenos al citotóxico con el CMH2 y es el CMH1. O sea que si rotábamos estos dos, estas opciones hubieran sido correctas. 18. Cuando distintos organismos utilizan un mismo mecanismo que se encuentra en cantidad limitada, un mismo recurso, perdón, el resultado de esto es la competencia. Esto ya lo sabemos, existe competencia intra e interespecífica. Me dice cuál va a ser un efecto probable de la competencia, ya sea intra o interespecífica, dentro de una comunidad. O sea, entre individuos de la misma especie o de distintas especies. Pero una asociación correcta. En la A me dice la competencia interespecífica, o sea, entre individuos de distintas especies, determinará el nicho ecológico fundamental de las poblaciones. No, el fundamental no si estaba codificado genéticamente. La competencia con otras especies me puede dar el nicho ecológico real, que es lo que ocurre realmente. Cuando yo resto una parte de ese nicho ecológico fundamental y solo una porción de él es lo que realmente ocurre. ¿Sí? A eso le llamo justamente nicho ecológico real. La B estaba bien porque me dice que en algunas plantas en donde hay competencia intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma especie, por recursos limitados, estoy en una misma zona, una de las opciones que me queda, además de morir, y que utilice el recurso el que es más hábil, es tratar de expandirse. Por eso los propáulos. Si no se acordaban específicamente de esta adaptación, si yo la pienso, iba a haber un rizoma o cualquier extensión en el cual yo puedo crecer cerca, y bueno, obviamente va a reducir la competencia intraespecífica en las plantas, porque las plantas tienen una zona en la cual se desarrollan. Si yo hago un propáulo, bueno, voy a utilizar
otro territorio, otro fragmento de tierra con agua o con llegada de determinados recursos minerales y obviamente va a disminuir la presión sobre los individuos que están en ese mismo lugar. En la opción C me dice, en especies animales, la competencia interespecífica por explotación ocurrirá a través de la lucha abierta entre individuos de una misma especie. Primero que me está hablando de competencia interespecífica, después me dice individuos de una misma especie, o sea que no tiene lógica. Los individuos que compiten interespecíficamente, generalmente lo hacen por explotación, que significa todo lo contrario de la lucha abierta, por eso es por explotación, o sea, uso el recurso, me escondo en determinadas horas, uno tiene hábitat diurno, el otro se hace nocturno, bueno, eso es por explotación, donde no hay contacto directo, y lo hacen porque si son individuos de la misma especie generalmente pueden luchar entre ellos, hay lucha abierta porque están en igualdad de condiciones de alguna manera, o sea, tipo un león puede llegar a pelear con otro león, a ver cuál es el más capo, pero tienen la misma, o genéticamente están condicionados para tener más o menos la misma condición biológica. En cambio, si son de distintas especies, es muy poco probable que toda su condición biológica esté adaptada únicamente qué sé yo, a ganarle a la otra especie en una lucha abierta. Entonces generalmente no se exponen en una lucha abierta, y menos si saben que van a salir perdiendo. O sea, si realmente tienen las condiciones físicas para poder luchar, bueno, lo van a hacer, pero si no, no. O sea, van a tratar de evitarlo y van a hacer otro tipo de competencia que se le llama justamente competencia por explotación. La última dice, la competencia interespecífica entre especies ecológicamente similares inevitablemente resulta en la eliminación de una de ellas. Eso está mal porque no es inevitablemente quiere decir que no estoy restando la posibilidad de que puedan adaptarse, puede haber un desplazamiento de caracteres dentro de su nicho ecológico y puedan sobrevivir ambas modificando una de ellas su nicho. ¿Sí? Si no lo modifica, obviamente, por el principio de exclusión competitiva, una de las dos se va a eliminar. Pero acá me dice la competencia inevitablemente genera la eliminación. No, porque hay otras formas. O sea, hay otras formas además del principio de exclusión competitiva. 19. Acorde a las características de parabasalios, señale la opción correcta. Acá me podrían haber puesto parabasalios o diplomonas, o sea, diplomonadida, tienen características muy similares, y lo que estamos viendo acá es justamente una asociación entre las características básicas que las tenían en la descripción de ambos, ya sea de los diplomonas y de los parabasalios, en la cual en esta asociación la opción correcta era la A, porque fíjense que me está hablando justamente de la disposición de la nutrición, del tamaño, de la condición con el oxígeno, justamente son anaerobios porque no tienen ADN en sus mitocondrias, no tienen la cadena de transporte de electrones o las enzimas para el ciclo de Krebs, por eso no pueden llevar a cabo ese proceso aeróbico. En todas las demás había un error con respecto a esa descripción general. Por ejemplo, acá decía que eran pluricelulares en vez de uni, en la otra decía que eran autótrofos en vez de heterótrofos, y en la última hablaba de que las mitocondrias tenían ADN y que tenían enzimas para el ciclo de Krebs, que justamente es la excepción que tenían, ¿sí? O sea que tanto parabasalios como diplomonas tienen exactamente las mismas características, por eso en realidad las hemos estudiado prácticamente en conjunto, y habla justamente de una disposición que tiene el organismo para ser anaeróbico y vivir en determinadas condiciones. Algunos de ellos patógenos, como los ejemplos, obviamente, que ustedes tienen que saberse. Como es el caso de Giardia intestinalis y de tricomonas. 20. En la estructuración de los seres vivos existen elementos en distinta concentración y algunos son orgánicos, otros inorgánicos. Repasando un poco la clasificación que vimos en la unidad 1 de los compuestos, y teniendo en cuenta esta distribución, tenemos que buscar también la correcta. En la A y en la B, si bien la redacción de la opción no está mal, me habla de que el agua es un compuesto orgánico y en esta que los óleos minerales o iones son orgánicos. Este era el error de estas opciones. O sea, no existe dentro de la clasificación de compuestos orgánicos ni los sólidos minerales, que justamente por eso, por la cantidad en la cual están, por eso se consideran inorgánicos, y el agua, por más de que está en mayor cantidad, igual es un medio inorgánico, no necesito el ser vivo para que exista el agua, o sea, existe en el medio inerte y por eso se considera inorgánico. La C está bien porque me habla del ATP, que es un compuesto orgánico derivado de los ácidos nucleicos, como ya sabemos, una fuente de energía, a mí se está formado por adenina, bueno, todo lo demás es correcto, y en la D lo que está incorrecto es decirme que el colesterol es una proteína,
Es importante para la membrana, es importante como sostén, porque le da rigidez a la membrana, pero no es una proteína, sino que es un esteroide. La 21 me hablaba de la testosterona, una hormona que ya sabemos que es una hormona sexual masculina principal, está dentro del grupo de los sexocorticoides, o también de las hormonas sexuales masculinas, y en cualquiera de los dos casos, porque es la misma sustancia, es una sustancia derivada del ciclo pentano-penido-fenantreno, o sea, del colesterol. Eso quiere decir que es una sustancia esteroidea. ¿Cómo va a entrar entonces a la célula, si es esteroide? Por difusión. Esto, si yo me ponía a enroscar en la opción y que me hable la testosterona y todo, yo digo, pero no me acuerdo por qué mecanismo entraba. Lo tengo que pensar desde lo que hemos visto en células, ¿sí? Por ejemplo, si no se acordaban, porque les dice en realidad el cuadernillo endocrino, que las hormonas de naturaleza esteroidea ingresan por difusión a la célula y después encuentran un receptor en el interior de la célula. Después pueden modificar, obviamente, el accionar de una enzima, de la expresión de genes, de lo que fuera, pero ingresa, digamos, al citoplasma de la célula. En cambio, todas las otras hormonas que son de naturaleza proteica, son derivados de aminoácidos, se encuentran un receptor en la membrana. Entonces, al encontrarse un receptor en la membrana, inducen una cadena a través de un segundo mensajero y pueden hacer como toda una secuencia de señales, ¿sí? Entonces, partículas más grandes van a necesitar mecanismos más específicos, o sea, transportes mediados o endocitosis mediada por receptor, pero si es una sustancia esteroidea, todas las sustancias esteroideas ingresan, ¿sí?, a través de simple difusión. Bien, en la 20 me da un caso clínico en el cual me describía Juan y me hablaba de que se tropezó, me da 2 datos, se quiebra la mano, también queda inconsciente, que yo me puedo quedar como acumulando datos, pero al fin y al cabo después me dice qué hueso se puede haber roto, o sea, que no importa la inconsciencia, o no me está preguntando sobre eso, me está preguntando sobre la mano, que me dijo, la mano derecha se tropezó, entonces, ¿cuál de los siguientes huesos puede haberse roto y qué forma tiene? En la primera opción me hablaba del hueso navicular. ¿Dónde está el hueso navicular? En el pie. Exactamente, estaba en el pie y no en la mano. Sí es un hueso corto, pero no está en la mano sino en el pie. La B tenía una asociación correcta, un hueso de la mano y con su forma. En la C me daba otro hueso del pie. Sí es verdad que en algunas nomenclaturas puede aparecer como hueso irregular, pero la verdad la clasificación que ustedes tienen en realidad es un hueso corto, pero lo que más mal estaba era la ubicación, ¿sí? O sea, decir el astragalo porque era el pino de la mano. Y en la D tenemos otro hueso de la mano, que es el trapezoide, pero lo que está mal es la forma. No es un hueso largo, todos los huesos del carpo y del tarso también son huesos cortitos, ¿sí? Ninguno es hueso largo, ni plano, o sea, son todos cortos. Ojo, no solo carpo y tarso, sino metatarso, falanges, todos se consideran todos cortos. La 23 me habla del colesterol, ¿sí? Y de acuerdo a ello tengo que marcar también la respuesta correcta. La me dice que es un componente estructural de las membranas celulares de los vegetales. Los vegetales no tienen colesterol, porque el colesterol en las células animales o en células afines sirve para darle rigidez a la membrana. Y el aumento o disminución de la rigidez es porque no tienen pared, entonces necesitan como un soporte. Pero no va a ser un componente estructural fundamental en una célula vegetal cuando tiene una pared celular por fuera que en realidad regula su tamaño, su forma, el pasaje incluso de sustancias, del estado de hidratación también, todo va a filtrar o va a pasar a través de la pared. Entonces, por eso no lo necesita. El ADA me dice que este esteroide está presente en la mayoría de las células procariotas, que es todo lo contrario, no está presente salvo en micoplasma, que sería una excepción que tiene esteroides. La C está bien, porque me dice que es sintetizado por el hígado a partir de ácidos grasos saturados y también es obtenido de alimentos. Este es un concepto que está desarrollado en el cuadernillo digestivo y me da el origen del colesterol de forma dietaria. Obviamente, yo lo consumo, pero también puedo generarlo por mecanismos propios y el hígado es fundamental en el proceso de regulación, de transporte, de secreción de lípidos, de reabsorción y, bueno, de redistribución al cuerpo. Y en la AD me dice, a bajas temperaturas, o sea, cuando hace frío, favorece que las cadenas carbonales fosfolípidos se junten, aumentando la rigidez de las membranas celulares. ¿Qué está mal de esto?
Y que eso pasaría a altas temperaturas. Cuando había altas temperaturas o sea, hacía calor, ¿para qué ayudaba el colesterol? ¿Aumentaba la fluidez o Para la la rigidez? fluidez. ¿Cómo? Para la fluidez. Sí, sí, influye en la fluidez, pero ¿cómo? Claro, cuando hay altas temperaturas favorece la fluidez. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo, profe? No entendí. Acá tienen que saber distinguir cuál es la función de la cadena carbonada del fosfolípido y cuál es la función del colesterol, porque si no, esta la podrían considerar como correcta. La realidad es que las cadenas carbonadas de los fosfolípidos, a bajas temperaturas, cuando hace frío, se juntan y aumentan la rigidez de la membrana, o sea, exactamente como me dice ahí. Ahora, cuando las cadenas carbonadas se separan, digamos, entre sí, están más flojitas, es porque hay elevadas temperaturas y las elevadas temperaturas significa que hace calor. Entonces, como hace calor, yo aumento la fluidez de membrana y aumento el transporte de sustancias. Eso es lo que sucede a bajas y a altas temperaturas con las cadenas carbonadas. Sin embargo, el colesterol participaba en el estado también, cuando habían bajas temperaturas, en el estado de disminución de la rigidez para que la membrana no se congele. Entonces, a bajas temperaturas las cadenas carbonadas de los fosfolípidos se juntan, pero el colesterol no viene a hacer eso. El colesterol a bajas temperaturas lo que hace es meterse entre medio de las colitas de los fosfolípidos, pero por su capacidad de regular la temperatura, ¿sí? O sea, justamente ser un aislante térmico, no aumenta la rigidez, aumenta la fluidez. Lo que pasa es que la membrana ya está rígida obviamente por el movimiento anulado, digamos, de las cadenas carbonadas de los fosfolípidos. Pero en realidad lo que está haciendo no es aumentar la rigidez, porque si aumenta la rigidez justamente es lo que pasa cuando se congela, cuando han bajado mucho la temperatura, ¿sí? Así que ojo, porque la función del colesterol a bajas temperaturas no es aumentar la rigidez, sino evitar el congelamiento. A mí me pasó en esa consigna que no me acordaba cómo era, si cuando era baja temperatura era así rígida o si era Fluida. fluida, claro. Entonces digo, ay, ¿será esa? Y bueno, o sea, marqué la C, porque me acordaba que lo había leído cuando decía que se obtenía a partir de los alimentos y de la dieta diaria. Bien. De todas maneras, está bueno, Luli, que lo repasen, ¿sí? Si no se acordaban de esto, repásenlo porque esto de la fluidez de membrana, de acuerdo a la distribución de las cadenas carbonadas o de la disposición del colesterol, es muy importante, ¿sí? No es muy largo de repasar, pero es el modelo de mosaico fluido de acuerdo a cómo se modifica, ¿sí? esta fluidez de membrana. Y puede estar involucrada en otras preguntas de otra naturaleza. Entonces, el que no se acuerda, porfa, repáselo. Más allá de que en este por ahí la pueden haber sacado por descarte porque esta era como muy correcta, ¿sí? Pero que tengan claro por qué las incorrectas son incorrectas. Bueno, 24. Las señales viajan de una neurona a otra a través de la sinapsis, que puede ser de naturaleza química o eléctrica. Bien, tenemos que decir lo correcto respecto a la sinapsis. La primera dice: los neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica permanecen allí largos periodos. No son largos periodos, están muy poquito tiempo y ya rápidamente o son recaptados, o son destruidos, o son reabsorbidos, o sea, lo que fuera, pero se salen de ese lugar, no es que están ahí eternamente. O sea, lo que está mal acá es decir el largo periodo. En la sinapsis química, la liberación del neurotransmisor en la hendidura se realiza por exocitosis dependiente de calcio. Esto lo veíamos perfectamente en el esquema de Curtis, cómo el canal de calcio permite el ingreso de calcio y esto es lo que hace que la vesícula sináptica libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Es más, acá en el esquema podemos ver también qué le pasa a este neurotransmisor, ¿sí? Difunde, se pierde, se degrada, o sea, se elimina o se recapta, que sería su naturaleza, o sea, su destino, perdón, después de haber llevado a cabo su función. La C me dice: las sinapsis eléctricas constituyen el tipo de conexión mayoritaria. No, chicos, mayoritaria no es en los mamíferos, es en los invertebrados porque no existen las otras y en los mamíferos solo ha quedado en algunas zonas del cerebro y nada más. Y la D me dice: en las sinapsis eléctricas
Los neurotransmisores atraviesan uniones estrechas que conectan a ambas neuronas. Lo que está mal acá es estrecha, porque las uniones estrechas son estrechas. O sea, son claudina o cludina u otras proteínas que forman las uniones estrechas que se adhieren una con la otra y no permiten el pasaje de sustancias. Las uniones que están presentes en la sinapsis eléctrica son las uniones nexos, que son las únicas que permitían la comunicación y la migración de sustancias desde una célula a la otra. La 25 me dice: el estrés es definido como cualquier situación desfavorable para nuestro organismo. En respuesta al mismo se activan distintos mecanismos nerviosos u hormonales para preparar al cuerpo para dicha situación. Bueno, tengo que marcar lo correcto con respecto a dos hormonas que tienen que ver con este proceso de estrés, el cortisol y la adrenalina. Algunos como estrés más a corto plazo, como es la adrenalina, otros más a largo plazo o más crónico, pero en realidad ambos participan en el estrés. Por eso me hace una asociación entre ambos. Bien, pensando en las dos. La primera me dice: ambas hormonas son secretadas por la corteza suprarrenal. No, por la glándula suprarrenal sí, pero no por la corteza. Por la corteza solo el cortisol, porque la adrenalina, como ya sabemos, es secretada por la médula suprarrenal. Después me dice: sus receptores se encuentran sobre la superficie de todas las células sobre las que actúan. No, volvemos a lo mismo. La naturaleza química de la hormona es lo que lleva a cómo van a actuar sobre las células. Si el cortisol tiene una naturaleza lipídica, ¿cómo ingresa a la célula? ¿A través de qué mecanismo? Difusión también. Por difusión. Entonces, si entra por difusión, ¿va a tener el receptor en la membrana, como dice ahí, en la superficie de la célula? No, no lo va a tener en la superficie de la célula. Porque justamente estamos diciendo que el receptor, o sea, que entra por difusión, o sea, que el receptor lógicamente va a estar en el interior de la célula y no en la membrana externa. En el caso acá de la adrenalina, como es una catecolamina, un derivado aminoácido, sí va a encontrar el receptor en la membrana. O sea, la adrenalina sí, pero el cortisol no. En la 6 dice: su secreción es estimulada por la adrenocorticotrofina o ACTH. En el caso del cortisol sí, pero en el caso de la adrenalina no, porque está en un ganglio simpático modificado, así que recibe el control del sistema nervioso autónomo. Y en la D sí está bien, porque ambas son hiperglucemiantes. No me nombra el mecanismo, pero me dice que incrementan la disponibilidad de glucosa en sangre, o sea, aumentan la glucemia, lo cual está bien. ¿Sí? No me dice mecanismo para comparar, pero que sean hiperglucemiantes está bien. La pregunta 26 me habla de las válvulas cardíacas en su normal funcionamiento y me dice qué es lo que pasa en diástole y en el lado izquierdo del corazón. Esto de diástole ventricular es como redundante, porque la diástole es como en simultáneo en todo el corazón, pero bueno, me hace como concentrarme en que piense en la dilatación del ventrículo, pero en realidad la dilatación del corazón general, como les digo, en diástole ocurre en todo el corazón en simultáneo. Si yo pienso en diástole, digo, el corazón se está llenando. Si el corazón se está llenando, todavía no hay una apertura, obviamente, de las válvulas sigmoideas. Válvulas sigmoideas eran la válvula aórtica y pulmonar. Pero si se está llenando, sí tengo una abertura de las válvulas auriculoventriculares, o sea, tricúspide y mitral. Entonces lo que tengo que pensar es qué es lo que pasa para que se abra un auriculoventricular y se cierre una sigmoidea, pero del lado izquierdo. O sea, que la única que hacía esa asociación era la opción B, porque me hablaba del cierre, ¿sí?, de la válvula sigmoidea y de la apertura del auriculoventricular y del lado izquierdo. Las otras tenían una asociación o incorrecta, o en una me nombraba del lado derecho, como sucedía esta, aunque la otra estaba bien, en esta me nombraba esta como del lado derecho, pero el otro del lado izquierdo, y encima rotado porque me hablaba de apertura y cierre al revés. Bueno, siempre tenía una asociación correcta, tengo que pensar qué me está diciendo en diástole, cómo está el corazón, qué abre, qué cierra, y después concentrarme en este caso, como les hablaba, de qué lado del corazón, ¿sí? O sea, no solo que está en diástole, sino hablar de la parte izquierda del corazón. Es como fácil esta pregunta, pero muchas veces genera confusión, les aviso. Esas preguntas que por ahí son fáciles, porque me hago un esquemita y digo, pero si yo sabía cómo estaban ubicadas las válvulas y todo, y por ahí se terminan confundiendo, cuando podrían confundirse en otras por ahí más complicadas. Pero ojo con las preguntas que por ahí son media fáciles, o digo, bueno, esto lo sé, porque por ahí les generan confusión. 27. El intestino delgado es el lugar donde se completa la digestión de los hidratos de carbono y proteínas y se inicia realmente, digo por el porcentaje, dice esto. Esto también es una, o sea, todas las son preguntas de ingreso, pero si bien fue preguntada como en el 2016 esta pregunta,
porque la bibliografía ahora es como que no tiene esta aclaración de una bibliografía extra como para que me diga esto cuando yo lo tomo real, y la verdad que en los porcentajes que habla Curtis me está diciendo que la lipasa gástrica y más o menos se encarga de un 25% de la digestión de los lípidos. Entonces no es que se inicie en el intestino, a ver, se inició en el estómago, lo que pasa que bueno, es más significativo. Como les dice, se inicia realmente la digestión de las grasas, es como en una cuestión de volumen, de cantidad, digamos. Bueno, con respecto a él, dice, tenemos que confirmar que, con respecto al intestino delgado. La primera, me habla de las células de la mucosa, me hace una descripción, la cual no está incorrecta, pero me dice que tiene un tamaño de 0,5 a 1 milímetro de altura. Esto es un tamaño en micrómetros y no en milímetros. De hecho, dice que las microvellosidades son visibles a la luz del microscopio electrónico. Imagínense que si tuviera 1 milímetro lo podría ver yo con mi ojo humano, ni siquiera necesito el microscopio óptico. Así que lo que está mal es el tamaño, que se mide en micras, y por eso un microscopio electrónico, porque tiene menos de una micra, es un tamaño más chiquito de una bacteria, y por eso por ahí no lo puedo diferenciar con el microscopio óptico. En la B, yo acá lo corregí, esta es una pregunta que me parece que vamos a anular, porque cuando ustedes la rendieron esto decía 30 metros cuadrados, o sea, tenía un error de tipeo, lo cual la convertía en incorrecta y no incorrecta. De la nota final la vamos a sacar, pero por favor corríjanlo para que ustedes tengan en cuenta que la opción estaba bien, lo único tenía acá un error, o sea, había un 0 de menos, pero la extensión en realidad del intestino, cómo estaba ubicada, la longitud del duodeno, la superficie que ocupaba, si consideramos 300 metros cuadrados, una descripción correcta de todo el intestino. En la C me dice, en el intestino delgado comienza la absorción de nutrientes, absorbiendo todos los monosacáridos y la mayor parte de los aminoácidos por su importe con sodio, y otros aminoácidos péptidos por transporte específico. ¿Qué es lo que está mal de esta opción? Que la fructosa, que es un monosacárido, no pasa así, pasa por difusión. Bien. El detallito, ojo, es difusión facilitada igual. No es difusión simple, porque necesita un transportador, pero está pasando a través de un mecanismo que no tiene que ver con un simporte acoplado, sino que siempre ingresa si hay mayor concentración en el túbulo con respecto al interior. Si yo estoy comiendo algo con mucha fructosa, pero en realidad no tengo, que generalmente no pasa, porque yo la transformo en fructosa 6-fosfato, cuando ingresa a la célula, entonces, lógicamente, siempre hay menos concentración y la absorbo. Por eso se absorbe mucho el azúcar, generalmente las frutas que están cargados de fructosa. Pero lleva un mecanismo distinto y no se importe con sodio. O sea, lo que está mal acá es que me diga todos los monosacáridos, cuando en realidad los 3 monosacáridos que nosotros estudiamos en el transporte, pues no son los únicos que existen, pero de los 3 que estudiamos hay uno que puntualmente no utiliza este mecanismo de ese importe con sodio. Y en la D me dice, en su luz posee los llamados pliegues intestinales de Kerkling, visibles solo al microscopio óptico, que esto está mal, porque los pliegues de Kerkling son más grandes, sí miden en milímetros, y yo los puedo visualizar. O sea, con el ojo directamente, no es solo con el microscopio óptico, o sea, con el ojo yo ya lo puedo visualizar ya que está en el rango de los milímetros. 28. A nivel del sistema nervioso central, la ventilación está controlada por diversas zonas del tronco, ¿sí? O sea, toda la comunicación que nosotros tenemos del tronco, y me dice que el centro, o sea, el centro respiratorio, que es el centro vulvar, recibe información aferente del cuerpo, pero también recibe información eferente de las mismas estructuras. O sea, yo tengo distintas estructuras en el cerebro que también lo comandan. Entonces, ¿de dónde llega? Me dice, ¿de qué parte del sistema nervioso recibe información este centro respiratorio para generar una respuesta de tipo predictivo? Esto estaba específicamente detallado de esta manera, pero si yo no lo sabía, bueno, lo pienso. ¿Qué estructura me puede dar una respuesta hacia el centro respiratorio? Y me dice de tipo predictivo. De tipo predictivo es como que es una respuesta más instintiva, o sea, no voy a estar hablando de algo, digamos, que yo puedo premeditar o del plano de la conciencia, para no desviarme para la corteza, ¿sí? Entonces, voy a tener, primero me dice de núcleos del cuerpo calloso. Si tenía dudas con la corteza, nunca va a haber núcleos, cuerpo calloso. El cuerpo calloso es materia blanca, o sea que son axones, son haces, vías, tractos, fascículos, pero no núcleos. O sea que igual está mal porque la reacción no tiene lógica. Después me dice los núcleos de la corteza somatosensorial. Si es la corteza somatosensorial, esa recibe información, no está saliendo de la corteza somatosensorial para ir a comunicarme
con el centro respiratorio, ¿sí? Si me hubiera dicho corteza motora, bueno, dale, pero me dice somatosensorial, que es la que recibe información. Y acá me pasa lo mismo. En esta me dice de estructuras autonómicas desde el hipotálamo y sistema límbico, y bueno, sí, el hipotálamo es un cúmulo del sistema límbico, el sistema límbico se encarga de reacciones, digamos, instintivas, y sabemos que información de forma instintiva baja desde el sistema límbico hacia el accionar, que es el cerebro reptiliano, el cerebro predictivo, el del instinto, ¿sí? O sea, donde me salen las funciones instintivas. De la misma manera puedo descartar esta porque me dice estructuras autonómicas como el tálamo y la glándula pineal. Ponele que la glándula pineal no la puedo descartar, pero el tálamo, otra vez, el tálamo es un centro de relevo de información aferente, no deferente. Así que no puedo ir del tálamo hacia allá. El tálamo sube hacia las distintas zonas de la corteza y después del procesamiento baja, como por ejemplo otros centros como el que encontramos en el bulbo. 29 me habla de funciones del sistema esquelético y después se mete un poco en la capacidad estructural y funcional del tejido, ¿sí? O sea, del tejido óseo. También tengo que marcar, como siempre, la correcta. La dice, el endostio está formado por células óseas multinucleadas derivadas de la médula ósea que secretan la matriz extracelular. Las células que secretan la matriz extracelular son los osteoblastos y las células multinucleadas son los osteoclastos y no los osteoblastos. O sea, que está mal la configuración, o sea, la descripción que me hace de esta célula no se corresponde con su forma estructural. La B me dice el periósteo es el remanente de células óseas muertas, no están muertas, que sufrieron un proceso de mineralización para formar una cápsula rígida que protege al vaso sanguíneo. La mineralización de la matriz, o sea, la hidroxiapatita, es secretada activamente por los osteoblastos, pero no es que la célula se mineralice, la matriz extracelular está mineralizada. Y además de esto, vuelvo a hacer lo mismo, no son células muertas. El hueso no tiene células muertas, tiene células vivas. Después, cuando se muere el organismo, como la matriz está mineralizada, es lo que después queda como un fósil, digamos, y la célula se muere. Pero mientras que esté vivo, o sea, es un tejido obviamente vivo, y no saben cómo duele, para el que no se haya lesionado ningún hueso. Bueno, la 6 dice, los osteoclastos son células óseas inmaduras localizadas en los espacios de la matriz extracelular, llamados lagunas, desde donde captan y eliminan sustancias hacia los conductos de Haber. Los osteoclastos no son células inmaduras. Los osteoblastos son las células inmaduras que después se convierten en osteocitos y que también secretan, obviamente, la matriz mineralizada, ¿sí? Pero no es el osteoclasto, es la célula que hace resorción ósea, o sea, la que se encarga de degradar el hueso, no es la célula inmadura. La única correcta era la... ¿Sí? Perdón, quería preguntarle porque, o sea, la terminación cito era de maduro, de los de blasto era inmaduro, pero cuando termina así como osteoclasto, ¿qué va a querer decir? Mira, en realidad el término obviamente quiere decir degradación, o sea, digamos, o degradación en el caso de esta célula. No es degradación la palabra, porque degradación es lisis, pero es un sinónimo. Pero no lo vas a usar tanto en histología como se usa en este término. De hecho, en los otros tejidos no es que haya en cada uno de los tejidos una célula propia que se encargue de la degradación. Así que esto tomarlo como algo muy propio del hueso. ¿Pero por qué? Porque en realidad todos los otros tejidos son permeables a que las células, por ejemplo el sistema inmune, un macrófago, lo que sea, te barra lo que nos sirve. ¿Por qué acá hay una célula específica dentro del mismo hueso que te barre células muertas? Porque al estar la matriz mineralizada es como medio complicado el movimiento, la migración celular, ¿entendés? Entonces es como más común encontrarte esto, pero no es que te vas a encontrar en todos los tejidos una célula que haga degradación, ¿sí? Entonces vas a encontrarte este sufijo en los otros. La palabra cito significa célula. Generalmente el cito de un tejido específico suele ser, digamos, como la célula protagonista, que cumple la función. Pasa siempre, y miren, el fibrocito también está en el tejido conectivo, sin embargo yo no lo tomo como matriz fundamental del tejido conectivo. Es más importante el fibroblasto. El fibroblasto sigue siendo la célula más inmadura, pero como es la más activa y la que secreta todas las fibras, y es muy importante en el conectivo la secreción de colágeno y elastina, entonces el fibroblasto termina siendo como la célula principal, aunque sea como la célula inmadura, perdón, ¿sí? Pero es más abundante. Entonces,
Generalmente, como vos decís, si cito es la célula madura, blasto es la anterior, después hay que ver las particularidades de cada tejido para que no se confundan, y esto del proceso de clasis, en realidad del origen, ya les voy a buscar bien qué significa, porque no era degradación. Voy a ver si lo encuentro rápido, si no se los googleo después se los paso. Pero lo vas a encontrar nada más en este. ¿Sí? Bien. Es como, el clasto viene de un término geológico, y es como un sedimento, un detrito, algo así, algo que ya no clasis, o sea, ya no sirve más. Esa es en realidad la etimología de la palabra. Pero como te digo, la vas a encontrar acá nada más. O sea, como el residuo de lo que quedó, como la última célula, la que induce a la muerte, digamos, del tejido óseo. Bueno, y vamos a la última pregunta. Me habla de la formación de las gametas en la mujer, y me dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos se produce antes del nacimiento en las células que intervienen en la gametogénesis femenina? Primera opción me dice, hacia el 7º mes de vida intrauterina el ovocito primario completa su primera división meiótica. No, el ovocito primario completa la primera división cuando realmente reinicia, o sea, en la pubertad, cada uno de ellos. Queda detenido en la primera división y ni siquiera es el 7º mes de vida intrauterina, sino que lo hace en el 3er mes, que ya queda en pausa detenido. O sea, está toda mal la opción. La B me dice, cada ovocito contenido en su folículo primordial inicia su primera división meiótica, pero se detiene en profase 1, que es lo correcto, ¿sí? El ovocito, no me aclara cuál, pero es el ovocito primario, queda detenido, no me aclara dónde, pero es en el 3er mes de vida intrauterino, pero bueno, toda la descripción que me da está correcta. Después, la C me dice el ovocito secundario, rodeado por capas foliculares planas, detiene su división en metafase. Primero, el ovocito secundario es verdad que detiene su división en metafase, específicamente en metafase 2, pero esto ocurre en cada ovulación, no antes del nacimiento. Y además el ovocito secundario, que empieza a partir de la pubertad, vuelve a hacer lo mismo, no antes del nacimiento, no tiene células foliculares planas que lo rodean. Ese es el ovocito primario, ya el folículo, o sea, ya está más maduro cuando está el ovocito secundario. Entonces, tengo una capa cúbica y después una capa estratificada, pero nunca son planas. Y en la D me dice, cada ogogonio, o yo puedo decir ogonio, ogonia, ovogonio, ovogonio, bueno, son todos sinónimos, dice, sufre la primera división meiótica para originar células haploides que detienen su crecimiento hasta el momento de la maduración sexual. Esto no sufre ninguna primera división porque recuerden que el oogonio o oogonia, o bueno, cualquier sinónimo, es la célula germinal. Y la célula germinal no se divide más que por mitosis, ¿sí? O sea, después por meiosis se divide una vez que se haya diferenciado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Bueno. Hemos terminado así como justo con el sonido de la campana. Recuerden, porfa, que mañana rinden el segundo global. Este segundo global va a tener